Tras romper alianzas con los partidos tradicionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reforma su gabinete ministerial y cambia a 8 altos funcionarios. El mandatario afirmó que busca superar las divisiones que bloqueaban reformas como la de la salud. En Perú, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en los departamentos fronterizos del país. La mandataria aseguró que con la medida se busca controlar el orden interno y la entrada de extranjeros al país, a quienes culpó del aumento de la violencia en territorio peruano. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ampliar el techo de la deuda, pero puso como condición un recorte drástico del gasto público, algo que rechaza la Casa Blanca. Se cree que los demócratas voten en contra de la ley. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos el informativo en Colombia. El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria a su gabinete de ministros para hacer una recomposición del mismo, provocando tensión en diferentes sectores, principalmente entre los partidos que conforman la coalición de gobierno. El mandatario colombiano anunció cambios en los titulares de las carteras de Hacienda, Interior, Salud, Agricultura, Transporte, Ciencia y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Petro, que comenzó su gobierno con un gabinete plural, ahora se rodea de ministros mucho más afines a su proyecto político. Llama la atención la salida de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien lideraba la polémica reforma al sistema colombiano de salud y que deja la cartera en medio de críticas y señalamientos. Más temprano conversamos con Daniela Garzón, politóloga e investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, y le preguntamos si los recientes fracasos del gobierno de Petro en llevar a cabo reformas profundas son las causantes de este cambio de gabinete, el segundo ya en solo 9 meses de gobierno. Sin duda yo creo que era esperable que esto pasara en el primer gobierno de izquierda en Colombia, porque eso significa pues que el statu quo colombiano es muy difícil de mover y que hay todo un bloque de orden conservador que se iba a oponer a los cambios que Petro pues propone desde que está en campaña y durante toda la trayectoria política que ha tenido. Sin embargo, yo creo que el presidente se está jugando el todo por el todo a tratar de cumplir las promesas que hizo en campaña, y eso también es loable porque finalmente pues no podemos caer en un tipo de gatopartismo de cambiar para no cambiar nada, y en este momento Petro está tratando de jugar una estrategia que ya jugó cuando fue alcalde de Bogotá, de la capital de Colombia, y fue un poco tener gente más cercana que lea un poco mejor lo que él quiere para el país y tratar de acelerar la agenda de reformas, porque sin duda la burocracia colombiana y el statu quo colombiano hacen muy difícil cambiar algunas cosas. Obviamente el desgaste es notorio y no llevamos ni siquiera un año de gobierno, pero creo que después de que se agotaron las vías de diálogo con los partidos políticos, pues se tensa un poco más la cuerda con ellos y finalmente tendrán que decidir si salen o no de la coalición de gobierno, y en ese sentido pues el presidente hace revalidar el hecho de que quien ganó en las elecciones pasadas fue. En Perú, el gobierno de Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en todas sus fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile. Para la mandataria, esta es una medida necesaria que permitirá el control de las fronteras y actuaciones policiales y de las Fuerzas Armadas para controlar el orden interno. En la misma rueda de prensa aseguró que se incrementará un control de ciudadanos extranjeros a los que culpó sin pruebas ni distinciones del aumento de la violencia en el país. Anteriormente, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos contaba qué otras acciones comprende la medida decretada por Boluarte. Son 7 regiones fronterizas de Perú donde la presidenta Dina Boluarte ha ordenado ejecutar acciones policiales y militares relacionadas al control limítrofe para preservar el orden. La mandataria peruana señala hoy que para articular esta medida presentará en breve un proyecto de reforma constitucional al Parlamento de este país para autorizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera. Dina Boluarte también anunció una ley de amnistía por un plazo de 6 meses para exonerar de multa a los ciudadanos extranjeros en esta nación andina. La medida busca beneficiar a aquellos ciudadanos extranjeros que ingresaron con papeles de manera legal a esta nación y después por diversos motivos su estatus migratorio devino en irregular. La mandataria peruana ha señalado que estas acciones de urgencia se están contemplando
realizar, y precisamente se producen días después que muchos ciudadanos extranjeros, en su mayoría migrantes venezolanos, quedaron varados al intentar cruzar desde Chile hacia Perú. En esta nación, según cifras oficiales, existen más de 1,5 millones de ciudadanos venezolanos, y también existen entre 300 a 400 mil ciudadanos del país llanero que están de manera irregular. Boluarte ha señalado que la medida busca regularizar las condiciones migratorias y del mercado laboral. Entre tanto, en Bolivia, la justicia amplió por 4 meses más la detención preventiva de Luis Fernando Camacho, gobernador de la provincia de Santa Cruz y líder opositor. Los investigadores hablan de que su papel en las manifestaciones de 2019 que provocaron la salida de Evo Morales pudo ser clave. Además, la Fiscalía le imputó una nueva causa por las protestas del año pasado a favor del censo. Camacho denuncia que la suya es una detención ilegal con fines políticos. Nos vamos hasta Brasil, en donde el expresidente del país, Jair Bolsonaro, declaró este miércoles ante la policía para responder ante los hechos del 8 de enero. Bolsonaro negó cualquier responsabilidad en el ataque a las sedes de los 3 poderes del Estado en Brasilia y explicó a la policía todos los hechos, según indicó la defensa a los periodistas. Nuestro periodista Pierre Leduc nos amplía. El expresidente brasileño prestó declaración durante cerca de 2 horas en la sede de la Policía Federal. Los delegados le interrogaron sobre un único asunto, el motivo por el cual fue convocado, un vídeo que compartió en sus redes sociales 2 días después del ataque a la Plaza de los 3 Poderes, cuyo contenido volvía a cuestionar la transparencia de las elecciones ganadas por Lula. Los investigadores veían esta publicación como un indicio que Jair Bolsonaro incentivó el asalto a la Plaza de los 3 Poderes. A la salida del interrogatorio, uno de sus abogados declaró a la prensa que el expresidente hizo esa publicación por error en su página Facebook, cuando en realidad intentaba enviarlo a su WhatsApp para poder verla después. Una torpeza que fue causada, según su defensa, por la morfina que él estaba tomando en un hospital de Orlando cuando hizo la publicación. Una explicación que convence a pocos, ya que el perfil oficial de Jair Bolsonaro publicó durante semanas y meses muchos contenidos falsos sobre las elecciones antes del ataque del 8 de enero. Desde su vuelta de Estados Unidos hace menos de un mes, es la segunda vez que Bolsonaro presta declaración ante la Policía Federal. La primera fue en otra investigación sobre el ingreso irregular al país de joyas muy valiosas regaladas por Arabia Saudita. Y en total, el expresidente de extrema derecha enfrenta decenas de procesos y 4 investigaciones en el Supremo Tribunal Federal. Seguimos en Brasil porque el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia destituyó a 29 funcionarios. Un movimiento que se entiende como una purga tras los hechos del 8 de enero. La propia presidencia aclaró que destituyeron a 3 de sus 4 secretarios nacionales. La semana pasada cambió también el mando del titular de este organismo. Al tiempo, la justicia del país cerró temporalmente el servicio de mensajería Telegram, dado que la empresa no ha entregado datos requeridos por la policía y la justicia sobre grupos neonazis que difunden mensajes de odio y violencia en esta aplicación. Y en Estados Unidos, la Cámara Baja aprobó la ampliación del límite de endeudamiento, que hoy es de 31,4 billones y que es indispensable para que el país no entre en default en verano, pero condicionada a un recorte drástico del gasto público. Esta condición, impuesta por la mayoría republicana en la Cámara, ha sido de plano rechazada por el gobierno de Joe Biden. Se da por descontado que en el Senado esta ley de tope de endeudamiento se hunda, ya que la mayoría es demócrata. El recorte de gastos que ordena el proyecto de los republicanos es de 4,5 billones de dólares y el aumento en el techo de deuda de 1,5 billones. Hemos hecho nuestro trabajo. Me senté con el presidente el 1 de febrero. Me ignoró el resto del tiempo. Está poniendo la economía de Estados Unidos en peligro por su falta de acción. Ahora debe sentarse a negociar. Aprobamos esto temprano. Estamos en abril, muy por delante del periodo límite de la deuda. Hasta aquí este informativo. Sigan conectados a France 24.